bendiga. Nos alegramos mucho el poder llegar hacia sus casas, hacia sus hogares a través de este programa, trayéndoles siempre una palabra de bendición, una palabra de gozo, de alegría, una palabra que estamos seguros que le está ayudando mucho en su vida espiritual. Hoy día tenemos una visita muy importante que Dios nos ha traído, y de esto estaremos presentándole el día de hoy, de un gran hombre del Señor que viene recorriendo ciudades, países, trayendo la palabra de Dios, anunciando las verdades eternas, esas verdades que cambian la vida, esas verdades que nos hacen libres, esas verdades que traen sanidad tanto al alma de la persona y al cuerpo físico, y sobre todo las verdades eternas que cambian el destino en nuestra eternidad. Que Dios le bendiga, pastor. Muy buenos días en esta mañana. Un saludo para nuestros amigos y hermanos y bienvenido a Águila Visión y a Buenos Aires, Argentina y todo el mundo. Muchas gracias, es una bendición salir al aire en este programa maravilloso. Que Dios bendiga a todos los oyentes, a todos los hermanos y amigos en general. Bien, pastor, queremos preguntarle cuál es su nombre, de qué país viene, cuál es el deseo de Dios que puso en su corazón para estar en esta hermosa tierra, en este hermoso país, en esta hermosa nación, Argentina. Bien, soy pastor Faustino Lapa Alarcón de la República Peruana, que vengo pues a visitar porque Dios me ordena que salga, llevar el Evangelio. Por una orden de Dios salgo a visitar los países llevando la palabra de Dios. Amén. Pastor Faustino, la verdad es una alegría tenerle en medio nuestro. La gente o los hermanos, nuestros oyentes, están muy atentos, prestando atención en este momento. Nos gustaría preguntarle, saber un poquito, ¿hace cuánto tiempo que usted sirve al Señor? ¿Cómo fue su entrega a nuestro Dios Todopoderoso? Bueno, hace 20 años que estoy sirviendo al Señor. Yo me convertí a los 30 años. A los 33 años el Señor me llama al pastorado. Conocí a Dios a través de una enfermedad, porque sin la cual no hubiera conocido a Jesucristo. Pero el medio para conocer a Jesucristo fue la enfermedad, y que estuve sufriendo más de 2 meses en el hospital, donde los médicos no dieron razón o sanidad con mi enfermedad. Entonces acudí aún hasta los brujos buscando sanidad, pero no encontré. Solamente encontré la sanidad a través de Jesucristo nuestro Señor, cuando en mi concepto, en mi corazón, tenía conceptos negativos del Evangelio, porque la gente, la sociedad había sembrado dudas en mi corazón, porque la gente decía que el Evangelio era malo, el Evangelio era de los fanáticos, ociosos, gente de los pobres. Entonces había en mi corazón esa barrera que no me permitía acercarme al Evangelio. Pero creo que por la necesidad de querer ser sano, busqué a Dios. Me invitaron a la iglesia y ahí conocí el Evangelio. Me predicaron de la palabra del Señor, oraron por mí. Una oración tan sencilla, esa oración tan sencilla cambió mi vida, donde recibí el milagro de Dios. Y cuando yo recibo el milagro de Dios, empiezo a interesarme más en conocer de su palabra, de la palabra de Dios. Empiezo a asistir en los cultos, empiezo a conocer la palabra de Dios, donde habían tantas sorpresas para mi vida, para mi familia. Así fue que yo conocí a Dios. Entonces durante esos tiempos, a los 2 años y medio me llama el Señor al pastorado. Y a los 3 años, cumpliendo 3 años, recibo los dones maravillosos, dones de sanidad, dones de milagros, cosas impresionantes donde jamás yo había soñado. Conocí a Dios, tuve experiencias personales, directo, cómo Dios me enseñaba, me hablaba en mi sueño.
escuchaba voces audibles, cosas impresionantes donde empecé a experimentar. Pero lógicamente esto no les parecía bien a muchos pastores. Y aún mis pastores, mis amigos no estaban de acuerdo. Dijeron que era del diablo, y hasta ahí, como no conocía mucho, yo mismo me sentía confundido. Pero al correr el tiempo empecé a estudiar la palabra del Señor, y donde los apóstoles, en la vida de los apóstoles habían manifestaciones de Dios. Entonces dije, esa es la que yo quiero. Empecé a buscar a Dios, empecé a aprender más y más de Dios, y estoy viendo la gloria de Dios cada día. Y vivo en mi vida victoria en victoria, triunfo en triunfo, y tanto espiritualmente, económicamente, Dios me está bendiciendo de una manera sobrenatural. Amén. Amén. Sí, mire, usted nos comentaba que la forma que usted llega al Señor, llegó en un momento de tristeza, en un momento de enfermedad, un momento quizás donde las puertas se cerraron, pero Dios no le defraudó, no le dejó desamparado, no le dejó abandonado. Y así también nosotros sabemos y creemos que hay muchas formas de cómo Dios nos llama. A usted Dios le llamó a través de una enfermedad, a través de una dolencia. Quiero preguntarle algo muy importante. Cuando viene una enfermedad en el cuerpo de una persona, cuando hay una dolencia, un mal, y esta persona está llena de dudas, lleno de culpabilidad muchas veces, y dice, esta enfermedad yo me lo merezco, porque hay gente que conoce las Escrituras y dice, esta enfermedad yo me la merezco porque Dios me está castigando. Pero hay otros que a través de su enfermedad su corazón se endurece y niegan la existencia de Dios. ¿Qué lo podría decir usted a este dos grupos de personas? Y podríamos definir que hay otro tercer grupo de personas que a través de esta enfermedad ellos realmente dicen, yo me quiero reconciliar con el Señor. ¿Qué lo podría decir a aquellas personas que en medio de su enfermedad quizás se autoculpan solamente y se dejan estar? O sea, dejar estar, que dicen, ya está todo perdido, Dios está enojado conmigo, me voy a morir con esta enfermedad. Bueno, la enfermedad viene por muchas razones, pero para esto hay que conocer la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice, una de las causas es por la desobediencia del hombre. Y viene la enfermedad, consecuencias, males, sufrimiento, dolor. Pero quiero decirle que si viene una enfermedad a nuestra vida, Dios lo convierte lo malo en bendición. Amén. La enfermedad en sanidad. Ese es Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios entorna, cambia de dolor a una felicidad. Entonces puedo decirle que en mi vida, gracias a esa enfermedad, conocí al Evangelio, conocí a Jesucristo. Y gracias a esa enfermedad, hoy soy un pastor anunciando el Evangelio. Gracias a esa enfermedad, tengo o vivo feliz con mi familia, con mis hijos. Gracias a esa enfermedad, que tengo fe para orar por los enfermos y donde los enfermos pueden sanarse. Gracias a esa enfermedad que estoy siendo bendecido por Dios. Gracias a esa enfermedad estoy conociendo países. Entonces, las personas que dicen que es una maldición, es malo, al contrario, ese es el motivo donde el hombre debe buscar a Dios, para que de esa manera pueda conocer a Jesucristo. Porque si no hubiera sido por esa enfermedad, nunca hubiera conocido a Dios, no tendría la vida eterna, no sería feliz. ¿Qué hubiera sido mi vida si no fuera por el Evangelio? Amén. Por eso estoy agradecido con Dios de una manera muy especial. Amén. Entonces, el consejo que usted le da es que no se queden, sino que a través de esa enfermedad que alguno esté atravesando,
quizás se redarguye en su corazón, pero que vaya a la cruz del Señor o mire la cruz de Jesús y reconozca que por las heridas de Jesús nosotros hemos sido sanados y seamos restaurados y sean restaurados. Entonces, no se queden con esa autoculpabilidad, sino que entendamos que Dios es un Dios perdonador, es un Dios que, si invocamos su nombre, Él está ahí para sanarnos de todo mal y de toda enfermedad y de toda dolencia, como lo hizo con nuestro pastor Faustino Lapa, ¿verdad? ¿Y qué más lo diría para ir cerrando este punto acerca de la enfermedad que Dios usa muchas veces para traernos a su presencia? ¿Qué lo diría a las personas? Porque hay personas también que piden una oración y la enfermedad no se va de su cuerpo. ¿Qué lo aconsejaría? ¿Cuáles serían los pasos a tomar para que reciban esa sanidad? Para recibir el milagro de Dios, primeramente, tiene que reconocer que es un pecador, recibir a Jesucristo en su corazón, y cuando reciba a Jesucristo en su corazón, el mal, la enfermedad se irá, porque el Señor nos ha dado pautas importantes, que nosotros tenemos que arrepentirnos de todos nuestros pecados, rendirnos ante su presencia para que Dios pueda obrar en nuestra vida y creerle sobre todo que para nuestro Dios no hay nada imposible. No importa una enfermedad, por más SIDA, cáncer o cualquier enfermedad incurable humanamente, pero para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible. Solamente hay que creerle y recibirle a Jesucristo de todo corazón. Y de esa manera uno puede recibir la bendición, los milagros, cuantas cosas que uno podemos nosotros querer. Qué bueno, qué interesante saber que el arrepentimiento y el pedir perdón a Dios de nuestras faltas es el camino, es el paso para recibir esa sanidad. Y el segundo paso que nos comentaba nuestro pastor es el creer que el Señor puede sanarte. Así como el Señor sanó a nuestro pastor, así también Él puede hacer el milagro en este día. Entonces, créalo al Señor, pida perdón y recibirá la sanidad del milagro que usted está necesitando. Seguimos compartiendo en este tiempo de visita. Queremos decirle, ahora actualmente usted pastorea en Perú. ¿Cuál es el nombre de la iglesia que usted está llevando hacia adelante? Háblenos un poquito de su vida ministerial. Bien, gracias por la misericordia de Dios. Estoy pastoreando en Perú. Tengo 3 sedes en la ciudad de Lima, la capital, donde estoy pastoreando. Estamos creciendo. Tenemos, por la gracia de Dios, aproximadamente 500 miembros y estamos viendo muchas cosas maravillosas, la manifestación poderosa de Dios. Y créeme que, pastor, sí, es una bendición caminar con Dios. Amén. Entonces usted, nuestro pastor, él es pastor en Lima, Perú. Y desde el Perú Dios lo está sacando a visitar, a recorrer otros países. Pastor, la pregunta que queremos saber y hacerle entender, ¿qué lo diría a aquellos jóvenes o jóvenes espiritualmente que se sienten que Dios los llamó para servirle, para ser un ministro de Dios? ¿Cuál sería el consejo que usted lo diría? Debido a que ellos están capaz llenos de confusiones, si Dios los llamó o no los llamó. Algo así como nos comentaba hace un momento en sus primeras palabras, que usted se sintió un poco confundido en los primeros días de su ministerio. Quizás haya muchos que también están en esa situación. ¿Qué lo aconsejaría? ¿Qué lo diría? Yo le diría a tantos jóvenes, al público en general, no hay nada mejor buscar a Dios, porque nuestro futuro está en Dios. Por más que usted sea un empresario, usted sea un hombre profesional, pero sin Cristo nada podemos hacer. Pero más con Cristo usted va a triunfar en la vida. Decirle que la profesión más segura, la profesión más poderosa, más importante para la humanidad es ser profesional en la palabra de Dios, llevar el mensaje de la palabra de Dios, porque con cualquier profesión que uno tenga, el día que se muere se va al infierno. Pero teniendo la profesión de Jesucristo, la palabra de Dios del Evangelio, realmente tenemos doble propósito. Podemos vivir, ser bendecidos materialmente también
y también heredar la vida eterna con esta profesión de la palabra de Dios. Es una bendición muy grande saber que Dios llamó a muchos de sus discípulos y cada uno de ellos tenía una profesión diversa, pero se centraron en el servicio a nuestro Dios. Dios los llamó y ellos, su vida cambió. Hoy en día también vemos que Dios está llamando a diferentes hombres de diferentes profesiones, con diferentes carreras, a servirle a nuestro Dios. Y Dios está buscando a aquellos hombres preparados, aquellos hombres que realmente hayan ocupado los mejores lugares en sus colegios, en sus universidades, en sus trabajos, para que de esa manera sean una luz en el mundo y un instrumento útil y poderosos en las manos del Señor. Usted tiene, yo conozco la casa suya, conozco la familia suya, pastor, y me alegro mucho al ver a sus hijos, son universitarios, están estudiando exitosamente. ¿Qué le diría usted a la juventud que quiere servirle al Señor y también está teniendo una profesión por la cual ellos están luchando? Le diría a ellos que abracen esta profesión de la palabra de Dios. No hay nada mejor, porque tengo mis hijos, tengo 4 hijos, 3 varones jóvenes que están ya en la universidad, estudian en una universidad particular y aún gracias a Dios, Dios me bendice para pagar, porque yo quiero que las profesiones que ellos están estudiando, todo enfocado en el ministerio. Mi hijo mayor está estudiando administración para que pueda administrar mejor la iglesia, porque de esa manera que el evangelio crezca, se desarrolle. Y el segundo, mi hijo está estudiando ciencia de la comunicación, porque tenemos una meta de poder salir por televisión, por radio, todos los medios de comunicación para anunciar el evangelio. Estamos convencidos que no hay nada mejor que estar haciendo la voluntad de Dios. Por eso estamos enfocados con mis hijos. Tenemos un equipo que estamos saliendo, estamos trabajando duro porque sé que vamos a crecer en el nombre del Señor. Nuestro Dios no nos ha llamado para hacer cola, nos ha llamado para hacer cabeza. Maravilloso ejemplo de lo que el Señor, y cumpliendo lo que el Señor Jesús dijo, que un reino dividido no puede triunfar a sí mismo, pero un reino que se une, sí realmente va a triunfar, va a seguir adelante. ¿Qué palabra lo daría a usted a aquellos padres que son pastores, que son ministros del Señor? ¿Qué lo aconsejaría o qué lo diría concerniente a la visión de padre y de pastor, no solamente en la iglesia, sino que en la familia? ¿Qué lo diría usted con la experiencia que tiene, que sus hijos le ayudan mucho en el ministerio? Porque vemos en estos tiempos una carencia de liderazgo en los pastores, porque los hijos de los pastores muchas veces toman otros rumbos, otros caminos, y el pastor sufre solo luchando en el ministerio, y los hijos a veces, si no odian, pero tienen una frialdad hacia el ministerio. ¿Qué pensaría usted? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué los hijos de algunos ministros del Señor podrían portarse así? ¿Y qué consejo lo daría usted hacia los ministros para que en su familia se mantenga esa unidad y juntos salgan adelante sirviéndole al Señor? Yo creo que todo depende de los padres. En este caso, el pastor también es un padre en su casa. A nuestros hijos tenemos que formarlos. A nuestros hijos tenemos que direccionarlos. A nuestros hijos tenemos que involucrar en lo que Dios nos llamó. Porque si no los involucramos, entonces nuestros hijos van a tomar su rumbo diferente. Dios nos llamó a una unidad. Siendo unidos podemos salir adelante. Entonces yo creo que todo pastor tiene que involucrar en el asunto, aunque no esté de acuerdo, porque yo sé que en el camino de Dios va a encontrar algo poderoso, porque nuestros hijos no conocen como nosotros, por la experiencia que tenemos, nuestros hijos no conocen. Entonces hay que involucrar en el asunto para que ellos se involucren y trabajen en la obra de Dios, porque realmente si ellos no nos apoyan, pues estamos solos. Por eso el Señor dice que los hijos es una bendición, no es una carga, no es una maldición. Los hijos es una bendición. Ahora con mis hijos trabajamos codo a codo, en todo estamos involucrados, somos un equipo.
y creo, por eso que con ellos voy a salir adelante. Por eso de decirle a los pastores, no se descuide de sus hijos, cuídalos, ámalos, cuenta con ellos. Tomados de la mano, busquen a Dios juntos, porque sus hijos van a ser poderosos. Por ejemplo, cuando inicié el ministerio, yo tenía jóvenes que no eran mis hijos, porque mis hijos eran niños. Pero yo confiaba en ellos, trabajaba con ellos. Un día me abandonaron, pero mis hijos no me abandonan, porque mis hijos están conmigo. Y con ellos puedo contar con total seguridad. Mis hijos son músicos, mis hijos son ingenieros de sonido, mis hijos están en todo. Entonces, de esa manera podemos estar juntos y salir adelante. Y así es que le animo a los pastores, a los hermanos, cuenten con sus hijos, no los abandonen. Amén. Lo importante, creo también, que juega mucho el ejemplo que el padre como ministro da hacia sus hijos, en cuanto al ejemplo de ser un hombre de fe, que si bien es cierto en los asuntos ministeriales o en los inicios de un ministerio, siempre hay ciertas cargas muy fuertes, pero es ahí donde el padre, como ministro de Dios, como pastor, debe mantener su fe firme y puesta en el Señor para que sus hijos vean a un padre triunfador, un padre que a pesar de las adversidades, a pesar de quizás de las tristezas que pueda haber en el ministerio, es un padre que sigue adelante, que se esfuerza, que le da el ejemplo, que lo enseña a sus hijos el ejemplo de fe, de persistencia, y también cuida de su familia, porque muchas veces algunos ministros equivocadamente se dedican todo el tiempo únicamente y exclusivamente para el sacerdocio de la iglesia, a veces descuidando su hogar, descuidando su familia, y eso hace que la esposa o el hijo siempre crea como un pequeño rechazo hacia el ministerio. Pero creo que como padres debemos enseñar que nuestros hijos sean hombres triunfadores, y para enseñarlo debemos nosotros como padres tener una fe inquebrantable delante de Dios y mostrar a nuestros hijos siempre que el Dios a quien nosotros servimos es un Dios de poder, que nos puede ayudar, que nos puede socorrer, que nos puede levantar y puede hacer con nosotros un hombre fuerte que pueda alcanzar sus metas, alcanzar sus sueños, y que el Dios a quien servimos no va a dejarnos desamparados. Pastor, es importante también que el pueblo sepa el poder que el ejemplo tiene cuando un padre, siendo padre y siendo pastor, pueda corregir a sus hijos. Debido a que a veces en la congregación se dice que la oración es todo, hay que orar solamente. Si el hijo se porta mal, hay que orar. ¿Usted qué dice al respecto? Nosotros sabemos, claro, que la oración es eficaz, es eficiente, pero ¿qué consejo nos daría a nosotros los pastores, a los que nos escuchan? ¿Basta solamente la oración o hay otra forma de poder corregir a nuestros hijos? Bien, la Biblia es el manual de nuestra vida. ¿De qué manera podemos tratar a nuestros hijos? ¿De qué manera nosotros podemos enseñar a nuestros hijos? ¿De qué manera nosotros podemos guiarles a nuestros hijos? Entonces aquí en la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que corregir a nuestros hijos, porque dice en un hijo que no entiende, no comprende, porque hay una necedad, está pegada en el corazón del muchacho, pero más la vara alejará del muchacho, dice la palabra. Amén. Entonces, pero hoy en día pues la sociedad o las autoridades dicen prohibido tocar a los hijos, pero la palabra de Dios dice que el castigo, la corrección, cuando uno corrige en el cuerpo del hombre, que también tocas el alma, tocas el espíritu, entonces hay una corrección, hay un cambio, hay una transformación. Entonces uno lo tiene que hacer. Amén. Entonces como pastor, influenciar a nuestros hijos, direccionar a nuestros hijos también en el trabajo. Por ejemplo, yo les cuento, pastor, que mis hijos, por ejemplo, como todo joven, querían estudiar otras carreras distintas. Pero les dije a mis hijos,
Si Dios me ha llamado al sacerdocio, nosotros somos una generación de sacerdotes. Ustedes no pueden estudiar otra carrera que no sea el sacerdocio. Ustedes pueden estudiar otras carreras, pero esas carreras sean complemento Amén. a ese llamado del sacerdocio. Entonces, a ellos tenía que centrarlos lo que Dios quiere hacer conmigo y con ellos. Porque Dios no solamente me llamó a mí, porque sabemos que al sacerdote Aarón, cuando Dios llama, y también llamó a todos sus hijos, porque su descendencia eran también sacerdotes. Qué bueno. De la misma manera también, cuando Dios nos llama al ministerio, entonces Dios nos llama a toda nuestra familia, a nuestra descendencia. Qué bueno. Qué tremendo es esto, ¿no? El sacerdocio, cuando Dios llama a sus ministros para el sacerdocio, siempre lo llama a toda la familia. Qué interesante, y el ejemplo que usted nos da también a través de los hechos. Pastor, quiero también que en este momento usted pueda darle una palabra muy especial, esa palabra que Dios puso en su corazón para toda la nación argentina. Quizás hemos hablado mucho y bastante acerca de la familia sacerdotal, pero ¿qué palabra lo daría a aquellas personas que dicen, pero yo no soy hijo de pastor, no soy pastor? ¿Qué lo diría a aquellas personas que realmente nos están escuchando y dicen, yo también quisiera que Dios un día me llame, un día me toque, pero no dejando mi carrera profesional, sino que ser el mejor profesional y ser el mejor hijo? ¿Qué lo diría usted a todos ellos? Bueno, dirigiéndome al país, al pueblo argentino, a todos los padres de familia, a todas las autoridades en general, decirle que busque a Dios y que no hay nada mejor que el camino de Dios. Quiero lecturar un versículo de la palabra de Dios que dice en Salmos, capítulo 112, verso 1, 2 y 3. Dice así la palabra del Señor: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleite en gran manera. Dice el Señor: feliz el hombre, dichoso el hombre que se deleita en los mandamientos de Jehová en gran manera. Porque hay que deleitarnos de la palabra de Dios. Hay gente que no quiere entender, pero el día que comprenda la palabra de Dios, hay un deleite, hay una paz, hay una satisfacción que siente el hombre. Por eso dice el Señor: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Cuando uno se deleita en los mandamientos de Jehová, hay una recompensa que Dios dice. Dice el Señor, verso 2, dice: su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Verso 3: bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Amén. La Biblia dice que nosotros, cuando nos deleitamos en la palabra de Dios, nuestros hijos, nuestra generación, serán poderosos en la tierra. Amén. En toda área de su vida, en toda área de su profesión, en toda área de lo que ellos puedan desempeñar, será poderosa. Económicamente, espiritualmente, en toda área será poderosa. Es la promesa de Dios. Entonces, como padres, nosotros tenemos que deleitarnos en Dios, en su palabra, obedeciendo y guardando sus mandamientos, para que nuestros hijos, nuestra descendencia, sea poderosa. Amén. Definitivamente los mandamientos del Señor son nuestra luz y son nuestras promesas, son nuestra norma de vida, y si nos deleitamos en ellos, vamos a ser poderosos y vamos a recibir todo tipo de bendiciones en esta tierra. Gracias, pastor, por visitarnos, gracias por estar aquí y gracias por visitar este hermoso país de Argentina. Que Dios le bendiga. Gracias. Y nos volvemos a encontrar en otra próxima ocasión.